Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Abad Melodio. En esta ocasión vamos a desarrollar semana número 8, curso literatura, áreas sociales. Primer tema de literatura referido a conceptos básicos. Primera pregunta. Son cada una de las distintas categorías o clases en las que pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Nos referimos a los géneros literarios. Los géneros literarios planteados por Aristóteles en el siglo IV a.C. fueron tres. Épico, que es el más antiguo, luego es lírico y dramático. Entonces, estos servían para clasificar las obras literarias según cómo estaban desarrolladas. Pregunta número 2. Dice, ¿es quizá el género más antiguo desarrollado por las diversas culturas? En él se expresan hechos grandiosos protagonizados por dioses, semidioses o héroes basados, a su vez, en sucesos históricos, mitos o leyendas de dominio popular dentro de un pueblo y una cultura. Nos referimos al género épico. El género épico pertenece a la época clásica. eh, Es por eso que desarrollaba narraciones de hechos grandiosos, heroicos. Dentro de este género encontramos dos especies literarias, que serían cantar de gesta y la epopeya. ¿En qué consistía la epopeya? La epopeya es narración de hechos heroicos, pero con intervención de dioses, mientras que el cantar de gesta no tiene intervención de dioses. Continuamos. Pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, es una especie épica en las que intervienen dioses y otros elementos fantásticos para dar a la historia una connotación de grandeza. Los sucesos son necesariamente trascendentales ya que han significado etapas emblemáticas, historias o míticas para un pueblo. Sirvió de alguna otra forma como un hito. Entonces, habíamos resaltado este punto en la pregunta anterior. Entonces, nos referimos a la epopeya, sí, a la epopeya, ¿no? La epopeya clásica, con intervención de dioses, dice. Pregunta número 4. Célebre poema épico de Alonso de Arcilla narra las peripecias de los conquistadores en su enfrentamiento con los aguerridos indios mapuches. ¿A quién nos referimos? La Araucana. Es una obra que tiene bastante realce en el mundo literario. Pregunta número 5. En la antigua Grecia, este tipo de composiciones se cantaban acompañados con un instrumento de música, principalmente la lira. Es una característica del género. Esto es el género, segundo género que plantea Aristóteles, que esto se diferenciaba por brindar emociones personales, el yo poético. Además, estos eran acompañados con lira, por eso se le llama el género lírico. Es algo personal. Pregunta número 6. La especie lírica que expresa un acontecimiento de dolor o lamento, la pérdida de algún ser. Entonces es una expresión
como es una expresión, brinda, dice, un acontecimiento de dolor. Nos referimos a. Esto además es utilizado por Mariano Melgar, ¿no? Y es muy frecuente, ¿ya? Correcto, entonces sería la elegía. Respuesta correcta, respuesta 100% melón. Es la C. Vamos con la pregunta número 7. Identifique la alternativa que no es especie lírica, que no pertenezca al género lírico. En pocas palabras, que no exprese sentimientos ni emociones personales. Nos referimos a la tragedia. Bien, a la tragedia. La tragedia está en el género dramático, que netamente tiene que ver con la conversación, con el conflicto entre personas, con el diálogo, intercambio de palabras. A eso se refiere el género, subgénero tragedia. Continuamos, pregunta número 8. Los personajes se ven envueltos en situaciones jocosas y enredos que mueven a risa con el fin de criticar los defectos de los rasgos de la persona y en algunos casos mostrándose didácticamente para que abandonen sus vicios. El desenlace siempre es feliz. Nos referimos a la comedia. ¿De qué se caracteriza la comedia? Es también parte del género dramático. El final de este teatro, porque es un teatro, va a ser feliz. Dentro de esta obra se van a desarrollar diversas acciones con el fin de sobrellevar un tema y decir que eso está mal, o sea, dar un poquito de enseñanza también. Hay muchas obras dentro de esto, por ejemplo Ñacatita, La Celestina, entre otros. Pasamos a la pregunta número 10, número 9. Número 9. Es la especie teatral, breve de carácter alegórico. Tiene como temas la moral y la religión. En la pregunta número 9 nos referimos al auto sacramental. ¿Correcto? El auto sacramental. Continuamos. Pregunta número 10. Identifique la alternativa que no pertenece a las especies del género dramático. Del género dramático. ¿Cuál sería entonces? El epitalamio, que pertenece al género lírico. Vamos con la pregunta 11. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde asomada una rosa inmaculada de rosal. Los versos anteriores corresponden a la figura literaria. Como veréis, estas líneas slash separan cada verso. Entonces sería un verso. Un verso no está ahí. Otro verso iniciaría con ira. Y otro verso iniciaría con ira. De esa manera. Entonces,
diremos que está utilizando la repetición de una palabra al inicio de cada verso. A eso le llamamos como anáfora. Bien, anáfora. Entonces la anáfora repite al inicio una palabra dentro de un poema. Pregunta número 12. La anáfora, la epífora y la complexión son figuras por. Sabemos que las figuras literarias sirven para dar mayor expresividad a un poema. Esto lo utiliza un poeta, un aedo, un bardo, con el fin de poner pintoresca la expresión. Entonces, nos referimos a repeticiones. ¿Correcto? Muy bien. Repetición de palabras, ¿ya? Pregunta número 13. Señale la alternativa que carece de la figura literaria denominada anáfora. En la A se repite a, deja, deja, entonces ey, si ey. En la B tenemos extiende, extiende, se repite anáfora. En la C no encontramos ninguno. En la D sí encontramos, en la E también. Entonces, sería cuestión de responder con la alternativa C. Continuamos con pregunta número 14. Verde prado de fresca cerca. No, dice verde prado de fresca sombra. ¿Qué figura contiene el verso? ¿Qué figura encontramos? Verde prado, fresca sombra. La sombra siempre va a ser fresca y el prado siempre va a ser verde. Entonces está utilizando lo que es adjetivo, adjetivo con natural, adjetivo inherente. Entonces a esto se le llama como epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es anteposición de un adjetivo a un sustantivo. Yo tengo piedra y antepongo un adjetivo inherente de esta piedra, sería dura piedra. Vamos con pregunta número 15. El epíteto es una figura literaria que emplea un adjetivo que indica una cualidad inherente al sustantivo. Muy bien, al sustantivo. Pregunta número 16. Señale la alternativa que contiene una figura por supresión o adición, cuyo adjetivo expresa una cualidad propia del sustantivo. ¿Cuál marcaríamos? Nieve blanca sería. Caminaba sobre la nieve blanca. Nieve blanca siempre va a ser la nieve, con su andar errático. Entonces la respuesta sería alternativa C. Pregunta número 17. El hiperbatón y la elipsis son figuras de. El hiperbatón y la elipsis son figuras de construcción. En principio, el hiperbatón es desorden en la sintaxis, desorden en la oración, y la elipsis también sirve para que no se pueda cometer una monotonía. Entonces, la elipsis. En la elipsis vamos a hallar lo que es la coma elíptica. Esta elipsis elimina generalmente verbos. Entonces la respuesta correcta de la pregunta 17 sería de construcción. Continuamos. Pregunta número 18.
reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. Los versos contienen la figura literaria denominada tendría que empezar por sujeto y predicado. El dócil cuerpo de la pálida muchacha reposaba allí, tenía que ser. Entonces, esto es hiperbatón. ¿Por qué? Porque los agentes están en otro lugar que no deben. Pregunta número 19. Es la figura literaria que expresa, que exagera, dice, aumentando o disminuyendo excesivamente aquello de lo que se habla. Por ejemplo, yo digo, te llamé 1.000.000 de veces. Mi amor es más grande que este mundo. Son más que todo caricaturas. Es exagerar una situación. Muy bien. Correcto. Pregunta número 20. Ah, ya, no hemos respondido. Es hipérbole. Pregunta 19 es hipérbole. Pregunta número 20. El dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. En los versos se aprecia. ¿Qué podemos apreciar en los versos? Crece en el mundo a cada rato, dice, minuto por segundo, muy veloz. Está exagerando. Entonces a eso cómo se le llama exageración. Ya, exageración. Si no hubiera exageración, hubiéramos puesto hipérbole. Siguiente, última pregunta. Dice, indique la alternativa que contiene metáfora. La metáfora es por excelencia una figura literaria muy utilizada. El poeta Neruda, por ejemplo, utiliza en sus versos trilladamente. Entonces sería, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Antonio Machado. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí. No se olviden de seguirnos para poder desarrollar más preguntas de esta naturaleza, de esta índole. Muchas gracias.